Bueno, bienvenidos todos. Allí está informando mucha gente, estamos 83 personas ya. Bienvenidos a esta experiencia que vamos a tener hoy, como siempre, desde Comunidad Empresaria para todos. Les contamos a los que no conocen todavía, Comunidad Empresaria es una organización eminentemente cordobesa que tiene el compromiso de desarrollar bienes públicos de calidad y consideramos que todo proceso de información y el acceso a la información de calidad es uno de nuestros nortes. Y en esta oportunidad, nuevamente nos agrada presentar a una persona muy querida en Comunidad Empresaria y en todo el público aquí de Córdoba, que es nuestro amigo Andrés Malamud. Allí tenemos el currículum en el chat, muchos ya lo conocen, la gran cantidad lo conocen. La idea es que podamos compartir con él este momento. Va a haber preguntas también en su momento, también va a compartir pantalla. Son las 21 horas en Portugal, Andrés está en Portugal. Nuevamente agradecerle a Andrés. Tenemos aquí la imagen de mucha gente querida de Comunidad Empresaria. Ayer tenemos a Roberto Viviani, a Esteban Carranza. Nos gustaría que pongan en el chat, desde qué lugar nos están viendo, desde qué lugar del país o del mundo nos están viendo. Así podemos entrar y ahí podrás ver, allí lo podrás ver desde qué lugar estamos, desde Paraná. Tenemos gente desde Paraná, de Entre Ríos, desde Córdoba, desde qué otros lugares, desde Salta, desde Ascochinga, desde Córdoba, desde San Juan. Mirá, Andrés, de todos lugares aquí estamos alerta con todo, estar de Santiago del Estero, desde Victoria, de Entre Ríos, desde Villa María, desde Jujuy, de Capital Federal. Esto es un orgullo muy importante de la comunidad empresaria, que podamos ser federales directamente desde Córdoba, una institución cordobesa por excelencia, para abrir todo el espacio hospitalario a toda la gente de diferentes lugares, desde Santa Fe, desde Mendoza, desde Bragado, desde San Lorenzo, calculo, desde Mendiolaza, en la ciudad más santiagueña, dicen aquí, desde San Isidro de Buenos Aires, desde Córdoba, desde el Imperio de Río Cuarto, Esteban Carranza, bien, desde muchos lugares, Santiago de Chile, Mario Jazón, el querido amigo Mario Jazón, desde Villa Allende, Diego Casalis, miembro de Comunidad Empresaria, a la cual agradecemos también que nos esté viendo, seguramente con toda su familia allí, que siempre nos acompaña. Desde, buenas tardes, excelente reunión desde Díaz Portel, desde Uyum, Beto Buteler, el doctor Buteler desde Uyum, desde CG San Juan. Tenemos de Mendiolaza varios, muchos más, a ver de qué otros lugares todavía, desde Córdoba, capital. Bueno, tenemos de todos lugares aquí. Nuevamente agradecemos a todos que se hayan conectado, tenemos de diferentes lugares. También está retransmitiendo el diario El Tribuno de Salta, lo está retransmitiendo para todos. Hay muchos periodistas que también se han hecho presentes en esta experiencia, pero bueno, tenemos muy representado todo federalmente el país. Queremos contarle que Comunidad Empresaria es una institución eminentemente cordobesa que se dedica fundamentalmente a trabajar el tema de ciudadanía empresaria, de entramados públicos para generar bienes públicos de calidad, ¿no? De entramados sociales para lograr bienes públicos de calidad. Bueno, sin más, ya tenemos 119 personas, un récord espectacular. Hoy juntar a 120 personas por Zoom es ya un desafío interesante y va a seguir aumentando la cantidad de gente de diferentes lugares. Queremos decirles muchas gracias nuevamente, realmente estamos muy reconfortados de esta actividad que estamos haciendo, y también pueden conectarse después. Todo el material que tengamos lo vamos a subir a nuestra web para que puedan tenerlo. Vamos a compartir una vez lo que no han podido participar en esta instancia, y también en la web de comunidadempresaria.org tienen todas las conferencias realizadas en forma presencial y en forma virtual de Comunidad Empresaria. Sin más, esta presentación, Andrés, como siempre, agradecerte, son las 21 horas, cuando estábamos hablando en estos días, me decía, no voy a estar muy lúcido a esa hora, pero estoy seguro que seguramente va a estar lúcido, Andrés. Un abrazo inmenso, como siempre, estar contigo es un placer, y te agradecemos esta
esta trasnochada desde allá, desde Portugal. Así que todo tuyo y a disfrutar con tu aprendizaje. Muchas gracias, Isra, muchas gracias a todos por estar acá. Y esta es la última semana en la que es una trasnoche suave, porque cambia la hora la semana próxima, así que si lo hubiéramos hecho más adelante serían 4 de diferencia. Vamos a pedir que ahí está, bárbaro. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Yo les quiero presentar una serie de datos, mapas, información, para que entendamos de qué se trata la guerra en Europa. Porque así es como la titularon los medios, ya guerra en Europa, más que guerra en Ucrania o invasión de Ucrania por Rusia. Tiene extensiones que van mucho más allá de la frontera. Y la idea es llegar también a entender cuál es el impacto global y cómo nos pega a nosotros, Argentina en particular, América Latina en general. Pero lo voy a hacer apoyándome en, como les decía, mapas y datos, para que no confíen en mi opinión. Yo siempre les sugiero que googleen a medida que me escuchan, si no me creen, y en todo caso desafíen lo que les estoy contando, o pregunten en cualquier momento. Pueden levantar la mano, pegar un grito, o esperar a que termine y entonces hacer las preguntas que les parezca. Pero empiezo por algo muy simple, que es Europa. Porque esto es algo que usamos como sinécdoque, tomar la parte por el todo o el todo por la parte. A veces hablamos de Europa para referirnos a la Unión Europea, y no es lo mismo. En la Unión Europea hay 27 países, es un proceso de integración que comparte soberanía. En la Unión Europea no hay fronteras, no hay aduanas. Uno puede, yo desde Portugal, puedo agarrar un auto e ir, tomándome el ferry, como haga falta, hasta Helsinki, en Finlandia, sin nunca tener que mostrar un pasaporte, un documento, ni tener que cambiar moneda. Es una cosa fantástica lo que ellos hicieron. Pero no es toda Europa. Es más o menos la mitad. Este mapa es un poquito viejo porque el Reino Unido se retiró, Brexit, y Croacia entró. Así que siguen siendo 27 países. Solo que esta isla y un pedacito de esta otra están afuera, pero siguen siendo aliados en la OTAN, que es la alianza que ellos tienen de defensa militar conjunta. Fíjense que está lleno de países que están en gris. Esos no son miembros de la Unión Europea por diferentes razones. Algunos como Suiza, Noruega, decidieron candidatearse, pero después esquivaron, hubo referéndums y decidieron quedarse afuera, y otros nunca fueron invitados. Y buena parte de los que nunca fueron invitados a ser parte de la Unión Europea son eslavos y ortodoxos. Es decir, tiene una etnia diferente y una religión diferente. Los ortodoxos son los cristianos que no responden al Papa ni son protestantes, son los que responden a estos tipos de barba que hacen pendurar el incienso. Los habrán visto en varios casos. Tienen los patriarcas, y eso sobre todo incluye a varios países de la ex Unión Soviética. La Unión Soviética era un país de países, era una unión de 15 repúblicas. De esas 15 repúblicas, 3, Estonia, Letonia y Lituania, ya son miembros de la Unión Europea. Las otras 12 no. Y Rusia es la más importante. Y la segunda y tercera más importante son Ucrania y Georgia, que está por aquí. Después Kazajstán, que es una cosa enorme, con plataforma para lanzar satélites y cohetes, pero queda más para el lado de Asia. Pero Ucrania es importante por lo siguiente. Es el país más grande de Europa. Por supuesto que en términos de desarrollo es relativamente periférico, pero en superficie es el país más grande que está íntegramente en Europa. Rusia es más grande que Ucrania, pero la mayor parte de Rusia está en Asia. El país más extenso de la Unión Europea es Francia, y Francia tiene menos de 600.000 kilómetros cuadrados, Ucrania tiene más de 600.000 kilómetros cuadrados. Ucrania es 2 Italias, o sea, 2 provincias de Buenos Aires. Esto para empezar. Segundo, Ucrania tiene tanta población como Argentina, 44 millones. Ahora perdió en 3 semanas 3 millones que cruzaron la frontera, los refugiados, y va a perder más todavía. Pero empieza con una superficie que es la más grande de Europa, con una población equivalente a la Argentina. No es un país pequeño, es un país grande, muy poblado, y muy relevante por la posición estratégica. Está entre Rusia y la Unión Europea. Pero lo más importante es esto. Los europeos de la Unión Europea consideran que ellos crearon una identidad común, y es verdad, pero esa identidad común no abarca a toda Europa, sino que la enfrenta. Europa, la Unión Europea se construye por oposición a la amenaza soviética, y Rusia hoy sigue encarnando lo que fue la amenaza soviética, sigue teniendo armas nucleares, sigue siendo el otro, por etnia, por religión y por geopolítica. Es importante entender esto, porque Estados Unidos no lo entendía.
Hasta hace poco tiempo, las reuniones de la OTAN, el acuerdo militar que defiende a todos estos países porque no se saben defender solos, tenía una división que parecía que era entre dos, en realidad era entre tres. Estados Unidos que decía, fíjense, es verdad que la OTAN es una alianza militar supuestamente defensiva del Atlántico Norte, pero el rival estratégico es China. No está en el Atlántico Norte, está en el Indo-Pacífico, es China. Y los europeos le decían, casi por unanimidad, casi, no, es Rusia. Nuestra amenaza no viene de China, viene de Rusia. Y Estados Unidos decía, no, Rusia es el pasado. Obama definió a Rusia como una potencia regional, que era claramente una falta de respeto. Potencia regional es que no es potencia global. Eso a Putin no le gustó nada. Entonces estaban los europeos diciendo el enemigo es Rusia, y decían enemigo en privado. Estaban los americanos diciendo el rival es China, y estaba Alemania diciendo soy socio de todos. Alemania, siendo el país más poderoso de Europa, por población, 84 millones, por PBI, capacidad tecnológica y exportadora, es al mismo tiempo el país más dependiente. Depende para su energía de Rusia. Ahora les voy a mostrar los datos. Depende para su defensa de los Estados Unidos. Y depende para su comercio de China. ¿Cómo se puede ser al mismo tiempo el más poderoso y el más dependiente? Fíjense que si ustedes no son el más grande de todos, entonces no son grandes. Pero esto es lo primero que les quería mostrar, la división entre las dos Europas y al interior de la Europa occidental que nosotros conocemos más. Y ahora acaba la clave para entender lo que se está viviendo en Europa y por qué esta es una guerra europea, y no solamente una invasión de Rusia a Ucrania. Esta es la expansión radiactiva del desastre de Chernóbil, cuando en 1986 se fusiona el núcleo de la central nuclear de Chernóbil, que si vieron el mapa, Chernóbil queda al lado de Kiev, en Ucrania. Toda la radiación va para Occidente. Cuanto más rojo, cuanto más oscuro, peor, más radiación. Pero fíjense que Rosita llegó a todos lados, incluyendo las grandes penínsulas más apartadas de la explosión, como la península ibérica, la península itálica, por supuesto Grecia. Pero llegaron grandes dosis de radiación a las Islas Británicas, ni hablar de Alemania y hasta Francia. ¿Por qué? No es que los rusos soplan, es que la Tierra rota, y los vientos se producen en función de la rotación de la Tierra. Si hay un desastre nuclear en Ucrania, la radiación se la comen los europeos, no los siberianos, no los chinos. Europa vive bajo el terror, primero de la guerra nuclear, y segundo, de una catástrofe nuclear. Por eso esta la considero una guerra europea. Lo que está pasando en este momento en Ucrania, está pasando en Europa. Y acá hay decisores de los países que no parecen estar en el conflicto, que sin embargo tienen problemas para conciliar el sueño. Y esto es porque no pensaron que esa era también Europa. ¿Cómo sabemos que no lo pensaron? Por esto que les estoy mostrando. Si ustedes viajaron por la Unión Europea, alguna vez entraron en contacto con euros. Este billete de 10 euros ya no lo van a encontrar, porque es primera edición. Cuando en 2001 empiezan a circular, este es el billete de la segunda menor denominación. 5 euros, 10 euros y ahí para arriba. Fíjense que está cortado acá. Casi no tiene a Rusia. Corta a Turquía por la mitad. Y no tiene sobre todo a Chipre. Porque Chipre es una isla que debería estar más o menos acá donde está la E de euro, que en esa época no era miembro de la Unión Europea y mucho menos del euro, pero después entró en la Unión Europea y en el euro. Tuvieron que rediseñar el mapa para correr Europa más a la derecha, para hacer Europa más grande. La Europa que idearon los constructores de la Unión Europea no incluía a Rusia y a Turquía. Y la realidad lo fue incluyendo. Pero de nuevo, son dos Europas que están en competencia y no son, en algunos casos, rivales, son enemigos. La civilización, la visión de la identidad de uno, está en contra de la visión de la identidad del otro. Y Ucrania, ahora vamos a ver, es el campo de batalla de esas dos visiones. Pero antes de Ucrania, y esto me parece importante destacar, veamos bien qué es lo que está pasando en Europa. Me permito volver un poquito para atrás a este mapita. ¿Ven esta R acá? Es un pedacito de gris entre amarillos. Lo amarillo es de Unión Europea, lo gris no. Bueno, esta R es de Rusia, porque esto que está acá es Kaliningrado, un enclave europeo de la Unión Europea. Kaliningrado, dicen ustedes, ¿cómo llegó Rusia a ocupar un pedacito de territorio europeo sin estar conectado con el resto? Bueno, Kaliningrado tenía otro nombre, y era Königsberg, la ciudad de Kant.
El mayor filósofo alemán de la historia nació, vivió y murió sin nunca haber salido de esa ciudad, que hoy es Rusia. No era Alemania. Europa es un continente en el cual los países, los estados, se fundan y se destruyen, se fusionan y se separan sin interrupción a lo largo de los siglos. Esto es algo que para los latinoamericanos es contraintuitivo. Nuestros estados nacieron y son igual que cuando nacieron. No se cambia de frontera. Una vez que nos estatalizamos, así seguimos, para toda la vida. Hace 140 años, la frontera que se cambió fue la de la ciudad de Buenos Aires, no la de Argentina. Federalizamos la capital, cortamos la provincia de Buenos Aires, pero no cortamos el país. Los países son eternos en América Latina. No fue siempre así, pero es así desde un poquito después de mediados del siglo XIX, es decir, hace 2 siglos casi. En Europa todo el tiempo están cambiando. En Europa hace 30 años, acá había Yugoslavia. Hace 30 años esto era Yugoslavia, ahora son 7 países independientes. Hace 30 años era la Unión Soviética, ahora son 15 países independientes. Hace más tiempo, con Polonia ni hablar, Ucrania lo mismo. Ucrania tuvo 3 años de independencia después de la Primera Guerra Mundial, pero tiene una identidad nacional fuerte. Y de esas identidades nacionales fuertes está llena Europa. Se acordarán que hubo un referéndum en Escocia hace unos años, porque querían independizarse, por pocos puntos decidieron no hacerlo. Después Gran Bretaña se retira de la Unión Europea. Si hoy se repitiera el referéndum, los escoceses decidirían irse del Reino Unido y quedarse en la Unión Europea. Por esa época, un poco después, hubo también un referéndum ilegal en Cataluña, porque muchos catalanes querían separarse también de España. Está lleno de regiones que tienen idioma, o religión, o tradición, incluso en algunos casos sistemas legales, diferentes del país al que pertenecen, y que no quieren pertenecer a ese país. Esa es Europa, y en este mapa no les muestro Ucrania, a propósito, porque se las muestro en el siguiente. Pero sí, los casos de Bosnia, por ejemplo, de Transnistria, que es un pedazo escindido de Moldavia, que posiblemente ahora sea el próximo lugar donde Putin se va a entretener con sus jueguitos. Como aquí fue Sur y Norosetia y Abjasia, y Nagorno-Karabaj. Son todos enclaves de identidades étnicas que no se corresponden con quienes los rodean. Y esto es Ucrania. Es un país partido en 2. Nuestra grieta es una broma al lado de la grieta de estos señores. Cuanto más azul, más ruso se habla como lengua nativa. Cuanto más amarillo, más ucraniano se habla como lengua nativa. Son 2 lenguas mutuamente inteligibles, como castellano y portugués. Y casi todos los ucranianos hablan o entienden por lo menos las 2. Pero aún así, se consideran de distintas identidades. Étnicamente, como le dije, lingüísticamente y religiosamente. ¿Qué es lo que hizo Putin desde hace tiempo? En 2014 se anexó Crimea, que es una península que dentro de la Unión Soviética en el 54 Rusia le regala a Ucrania, porque así hacían esas cosas. Y hace un mes reconoció la independencia del Donbass, que es esta región aquí, con Donetsk y Lugansk, rusófona, de mayoría rusa. Y lo que dice Putin es que los ucranianos hace tiempo vienen masacrando a los rusófonos, los vienen maltratando. Él habla de nazismo directamente, y de masacre. Y ahora divido la cosa. Hay 2 argumentos por los cuales Rusia interviene en Ucrania. Uno es internacional y el otro es doméstico. El internacional es muy simple. Putin dice, Rusia es una potencia, y las potencias no toleran alianzas militares hostiles en su frontera. Ucrania pidió la entrada en la OTAN no se la negó, Putin pidió que se la nieguen, dijeron, por ahora no, pero no decimos que no nunca, y Putin dijo, eso es inaceptable. Ese es el pretexto internacional. El pretexto nacional es que está lleno de rusos acá, y Putin decía que lo están maltratando, masacrando. Había un acuerdo con Minsk, la capital de Belarus, hace un tiempo, por el cual a estas regiones se les iba a conceder autonomía. Esto que estoy hablando no es una cosa inventada por los ucranianos. Está lleno de países en Europa donde se hablan muchos idiomas, hay diferentes identidades étnicas y se les concede autonomía. Bélgica y Suiza son los casos más conocidos. ¿Cuál es el idioma oficial de Bélgica? Tienen 2, flamenco y valón, francés. Y se hablan en diferentes regiones. Y Suiza tiene 4 idiomas oficiales, en cada cantón es uno diferente. Así que esto no, está lejos de ser raro. Lo que se propuso en Ucrania es una democracia consociativa,
con mucha autonomía de las regiones rusófonas. Dice Putin que no fue respetado ese acuerdo. Y ese es el argumento doméstico. Pero en cualquier caso, si Putin no existiera, Ucrania igual estaría dividida entre los que vienen a Moscú y los que vienen a Bruselas. Hay alguien que tiene un micrófono prendido, me parece. Y este es el mapa geopolítico bélico. Este es el ingreso de Rusia hasta hace una semana. Todo lo que está en amarillo y lo que está en azul era Ucrania. Lo que está en amarillo lo sigue siendo, lo que está en rojo son las zonas ocupadas. Nadie tiene claro si Putin lo que buscó fue una guerra relámpago, conquistar Ucrania en 3 días, una guerra con objetivos limitados, entonces va plantando señuelos por todos lados para que nos equivoquemos sin saber cuál es el objetivo final. Pero parece, por ahora, que el objetivo es conectar por vía terrestre los 2 pedazos azules que ella tenía, Crimea y el Donbass. Y ya lo está consiguiendo. Le falta aquí en el medio, fíjense, la rodea, pero le falta Mariupol, que si estuvieron viendo el noticiero, hasta hace poco, es donde acaban de bombardear un teatro en el cual había refugiados ucranianos y mataron embarazadas, bebitos, una carnicería. Es el último puerto, el último pedazo de costa que le falta, antes de conectar por vía terrestre, el Donbass con Crimea. Y después posiblemente se extiendan porque Odessa es un puerto importante y también lo van a querer para controlar toda la navegación sobre el Mar Negro. Es altamente improbable que consigan hacerse de todo el país. En este momento hay negociaciones y lo que pretende Rusia probablemente sea mantenerse las zonas que anexó por reconocimiento independiente y neutralizar al resto de Ucrania. Que le firmen que nunca van a ser miembros de la OTAN, ni recibir bases enemigas, ni tropas enemigas. Y es posible que lo consiga. Ahora, todo esto fue financiado por Alemania. Estoy exagerando un poco. A nosotros Angela Merkel nos cae muy bien, como nos caía muy bien Obama, y sin embargo los dos se mandaron grandes burradas geopolíticas. La de Angela Merkel fue la siguiente: cuando hay un accidente nuclear en Fukushima, ¿se acuerdan? En Japón, le piden los verdes que cierren las centrales nucleares, y ella acepta. Cierra todas las centrales nucleares de Alemania, faseando el cierre, y tiene que sustituir esa energía, y la sustituyen con gas comprado de Rusia. Europa no es autosuficiente energética, al contrario, tiene que importar mucha energía. Gran Bretaña produce, Noruega produce, pero la Unión Europea consume. Y ese gas viene de diferentes lugares, sobre todo el gas. Viene de Rusia, la mayor parte para el centro de Europa, de África, y después gas líquido de otros lugares. Fíjense acá, lo que nos interesa es lo que viene de Rusia. Porque la mayor parte del gas que viene de Rusia viene a través de Ucrania, por todos estos gasoductos que están acá. Y el principal comprador es Alemania, no es el único. Los países bálticos, los países del este europeo, algunos dependen entre el 90 y el 100% del gas ruso. Alemania, 75%. Y Rusia no quería depender de Ucrania, por 2 razones. Porque no confiaba en la estabilidad del gobierno y porque no quería pagarle peaje. Y entonces se dedica a construir, junto con Alemania, el Nord Stream. Este gasoducto por el cual no tiene que pagarle peaje a nadie. Financiado por Alemania. Gazprom, que es la principal compañía gasífera de Rusia, está dirigida por Gerhard Schröder, socialdemócrata que fue canciller alemán, 2 periodos hace un par de décadas. Es decir, que Alemania financió a Rusia para jorobar a Ucrania, y lo viene haciendo hace más de una década. Alemania pone plata para que Rusia jode a Ucrania. Todo esto es muy antipático de decir, pero simplemente para que no pensemos que Putin es un paracaidista que cayó de Marte. Hay complicidades occidentales en lo que está pasando. Por supuesto que es la OTAN en no haber dicho claramente que nunca aceptaría a Ucrania, como lo está diciendo ahora. ¿Por qué no lo dijo antes? Y Alemania en financiar a Rusia. Esto no justifica de ninguna manera la agresión, la invasión, la guerra, el bombardeo y la matanza de inocentes. Putin es un criminal de guerra. Hitler era un criminal de guerra. Pero Hitler surge porque los aliados le imponen reparaciones de guerra a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y Putin surge porque Alemania lo financia y Estados Unidos lo provoca. La culpa es 100% de Putin, pero hay causas que llevan a Putin. Y fíjense, la Unión Europea es gran comprador de gas, Rusia es más del 40%. Eso hay que sustituirlo. Esto va a tener un costo terrible, tremendo, que ya lo estamos pagando acá y allá, en Europa, en América Latina, y en el norte de África, donde dentro de poco van a empezar otra vez
las grandes manifestaciones, porque el aumento del precio del trigo los torna famélicos. ¿Y quién la mira de afuera y se beneficia de todo esto? Esto es China, el comercio internacional de Ucrania. China es el principal socio comercial de Ucrania. De Ucrania, un país que nosotros no muchos sabían que existía, ¿verdad? Alemania, Polonia, Rusia son socios comerciales menores comparado con China. China también va a sufrir por el bajón, porque ahora vamos a hablar de las consecuencias globales. Todos nos perjudicamos, porque la inflación va a ser global, porque la escasez va a ser global. Pero China no se está destruyendo en este momento, y puede encontrar mercados sustitutos, y puede meterse en los lugares que otros dejan libres. ¿Cómo nos pega en América Latina? Ya voy cerrando porque me interesa que después charle. Directamente, casi nada. Esto es el comercio de Ucrania con América Latina. Los dos países con los que tiene más comercio son República Dominicana y Costa Rica, dos países minúsculos. Y los países grandes, México y Brasil, el comercio para el tamaño de México y Brasil, es mínimo. Así que si Ucrania desaparece, no es que a nuestros países le va a faltar lo que Ucrania exporta, no es por ahí que nos pega la crisis. Nos pega de manera indirecta. Nos pega sobre todo en 3 numeritos. Ya esto lo venimos hablando hace tiempo. El primer numerito es el precio de los recursos naturales. Los recursos naturales se van para arriba, porque Rusia y Ucrania son grandes productores de energía y de alimentos. Segundo, por el riesgo, va a aumentar la tasa de interés. Y eso succiona capitales, los manda sobre todo a la Fed, los manda a Estados Unidos, y no los deja disponibles para países que tienen que desarrollarse. Y tercero, la inflación. En principio esto es todo negativo. En realidad no es todo negativo, y aquí viene el tema. Esto nos pega indirectamente en América Latina, pero heterogéneamente. Hay países que se van a beneficiar. Y Argentina no es de los que más se va a perjudicar. Al contrario, y si hiciéramos las cosas bien y las hubiéramos hecho bien en el tiempo, hoy podríamos ser uno de los países, de los pocos, que se beneficia con esta crisis. ¿Cómo? Porque los alimentos suben y es lo que producimos y exportamos. La energía sube y eso lo importamos. Ahí nos perjudicamos. Pero ahí Colombia, por ejemplo, se estima que va a ganar fiscalmente con la crisis, por las exportaciones. Brasil un poquito, pero hoy Argentina nos perjudicamos un poco, México y Chile para abajo. ¿Qué otro impacto indirecto? Que Venezuela vuelve a ser el nuevo mejor amigo de los Estados Unidos. Al final el problema no era democracia sí, democracia no. Estados Unidos necesita petróleo, gas, y lo va a buscar a donde hay. Y hay en este tipo que hasta ayer no nos gustaba y ahora nos disgusta menos que Putin. Entonces fíjense cómo está cambiando la cosa, y en un rato vamos a ver esto. Y con este mapa cierro. Este es el mundo que nos está dejando la guerra, pero no es un mundo producido por la guerra, es un mundo develado por la guerra. La guerra sacó la tapa y nos permitió ver lo que había debajo. Y hace tiempo que se viene hablando de the West and the rest. El Occidente, nosotros, ¿verdad? Europa, América, y nuestros similares del otro lado, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón, versus los demás. Bueno, acá hubo una división en 3. Cuando se vota en la Asamblea General de la ONU, hay 5 países que votan con Rusia y 4 más. Son los 5 payasos del apocalipsis. Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria. Son todos satélites de Rusia de una manera u otra. Occidente vota prácticamente en bloque. Prácticamente en bloque. Toda Europa, por supuesto salvo Bielorrusia, casi toda América, fíjense que no votan, se abstienen, las 3 dictaduras y Bolivia. Nicaragua, Cuba, Venezuela no es que se abstiene, es que no vota porque no pagó la cuota. Y Bolivia, que tiene un gobierno un poco despistado, Evo Morales, que no es presidente, pero manda, le sigue echando la culpa a la OTAN por la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, pueden leer sus tweets. Pero así como lo que les comentaba recién, Venezuela ya no está claro que sea el mejor aliado de Rusia. Hoy es el mejor amigo de Estados Unidos. Pero exagerando, pero no mucho. Y del otro lado, enfrente, los que se abstienen son buena parte de Asia y buena parte de África. No estamos en condiciones de decir que la mayoría de África, pero sí la mayoría de Asia. Y un datito, China y la India solitos tienen el 40% de la población mundial. Así que, aunque parezca, fíjense los números acá, 141 estados reprobaron, condenaron la invasión, 35 abstenciones.
5 apoyaron la invasión, decidieron no reprobarla. Pero estos 35 tienen más gente que los 141. El mundo se partió en dos. Los amarillos se abstienen. ¿Pero se abstienen por qué? Porque a ellos no les importa mucho que nos hagan daño a nosotros, los blanquitos, porque así es como nos ven. Ah, Occidente tiene problemas, que se jode Occidente. Y el mundo que viene es post-occidental. Esta guerra lo que develó es que nos sentimos en comunidad, los occidentales, y pensamos que Rusia está aislada. Y Rusia no está aislada. No está aislada. Está en la mitad del mundo dividido. Hoy el mundo parece Ucrania. No porque está siendo bombardeado, sino porque tiene dos partes quizás irreconciliables. Y este es el mundo al que nos encaminamos, el mundo que la guerra nos hizo ver. Y Israel, si te parece, coordinar la orquesta. Sí, excelente, excelente. Bien, creo que toda la gente está en shock, ahí mandan muchos mensajes por diferentes vías. La idea es que pregunten a través del chat para que podamos ser bien específicos. Y vamos con la primera pregunta de Alejandra Barale. La pregunta es, siendo Rusia una potencia, ¿por qué después de 20 días de combate solicita apoyo de armamento a China? ¿No es una potencia militar después de todo? Sí, es una potencia militar, pero nadie manda solito en el mundo. De todas maneras, China importa no tanto por la asistencia militar, sino porque es la bocha de oxígeno, es el contacto con el mundo exterior. Mientras China no boicotea a Rusia, Rusia no está aislado en el mundo, porque China le ofrece un montón de las cosas que Occidente le está reteniendo. Por ejemplo, una vía para realizar transacciones en sus propias monedas, compras y ventas, y una frontera abierta para lo que necesite importar. Así que en última instancia, ningún país es autosuficiente. Estados Unidos también necesitaría, tiene intercambio incluso armamentístico con otros países. Pero no es la ayuda militar la más importante que China le puede brindar. Y China no se quiere meter en esto militarmente, como no se quiere meter en nada militarmente. El avance de China en el mundo es geoeconómico, no es geopolítico. Es la ruta de la seda. La ruta de la seda es comercio e inversiones. No avanza con bases militares. Rusia sí. Gabriel Mazzuferri pregunta, ¿Estados Unidos no había logrado el autoabastecimiento de petróleo a través del cracking? Creo que dice fracking ahí, me parece. Sí, correcto. Fracking, shale gas, Estados Unidos prácticamente se autoabastece, pero lo que quiere es evitar que los malos consigan petróleo. Así que lo que quiere hacer es acaparar todo lo que pueda, porque no quiere que Rusia tenga asistencia. De esta manera lo que está haciendo es secando las fuentes para los posibles enemigos. Y además, lo siguiente, Estados Unidos se autoabastece, tiene reservas, pero las reservas se acaban. Reservas por debajo de la tierra y reservas, como ustedes saben, en cuevas saladas, donde tienen los barriles y las cosas metidas en, ¿cómo se llaman? Caves, me sale en portugués. Bueno, tiene un montón de cuevas en las cuales guarda petróleo para momentos de necesidad. Pero saben que pueden llegar a precisar más de lo que tienen. Así que nunca está de más hacerse de un amigo, y acuérdense que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, petróleo pesado, complicado de extraer, complicado de refinar, pero aún así es mejor que la ausencia de petróleo. Hoy aparentemente se profundizaron las negociaciones. ¿Se ve una salida diplomática? Pregunta Rafa Ibáñez. Parece que sí, lo cual demostraría que Putin no fue por el ataque absoluto, no fue para quedarse con Ucrania, fue para conseguir objetivos limitados. Los objetivos limitados, si lo que les dije antes es correcto, y lo que estoy haciendo son interpretaciones, basadas en datos por interpretación, ella consiguió casi todo lo que quería, la neutralización de Ucrania y las conexiones terrestres entre las zonas que ella controlaba. Así que, por supuesto que esto después le va a dar un spin, tanto Occidente como Rusia van a decir que ganaron la guerra, acuérdense de esto. Nadie va a admitir que perdió esta guerra. Van a llegar a un acuerdo donde cada parte va a decir conseguimos lo que queríamos. Los únicos que no van a poder decir eso son los ucranianos, pero también le están dando un spin, porque Zelensky cuando dice retiro mi candidatura a la OTAN, no dice la retiro porque Rusia me lo exige, dice la retiro porque la OTAN no está en condiciones de aceptarnos y no la vamos a presionar. No se lo adjudica a Putin, pero es obvio que porque lo están bombardeando. Bien. Tenemos una pregunta, Andrés, de una importante periodista del norte de Argentina,
Yamila Abraham, que nos dice, en esta nueva división del mundo, ¿habrá una bipolaridad Occidente versus China, Rusia, India y sus aliados? Bueno, esto depende del marco teórico que ustedes tengan. Los realistas dicen que la polaridad depende del poder militar. Por supuesto que el poder militar tiene una estructura económica y científica por detrás. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que se imaginan a la Unión Europea como un polo. Y los realistas en relaciones internacionales dirían, no me joroben con esto, si no tienen portaaviones, es decir, capacidad de proyectar poder y muchas bombas nucleares, esto no es un polo. Hasta ahora teníamos una bipolaridad China-Estados Unidos porque son los dos países que comparten la mayor parte de la tecnología que viene. Rusia entra y dice, no se olviden de nosotros, que también estamos acá. Hay dos posibilidades de interpretar esto. La posibilidad es, Rusia se vuelve a instalar como potencia, y otra es al revés. Este manotazo de Rusia demuestra que es una potencia declinante, y antes de sumergirse del todo, en la noche de la historia, lo que hace es una maniobra desesperada, como los militares argentinos en Malvinas. Tenían material militar que todavía se podía utilizar, pero era obsolescente, iba a durar poco. Si Argentina no tomaba las Malvinas en el 82, unos años más, y no iba a tener condiciones para tomarlas. Entonces, cuando Galtieri toma las Malvinas, alguien puede decir, wow, es una potencia sudamericana, enfrenta a una potencia nuclear de la OTAN. Sí, 2 meses duró esta ilusión. En realidad era una potencia declinante y desapareciente. Quizás Rusia sea lo mismo, es difícil saberlo hoy. Andrés, Marcelo González pregunta, ¿es descabellado pensar que Ucrania haga lo mismo que Finlandia en su momento con la URSS? No, es justamente de lo que se está hablando. Los finlandeses rechazan la palabra finlandización y dicen que ellos no son neutrales, que después de la Guerra Fría ellos se aliaron, entraron en la Unión Europea. La Unión Europea tiene una cláusula de autodefensa colectiva. Pero hasta el fin de la Guerra Fría, sí, Finlandia, Suecia y Austria eran neutrales, no pertenecían a la OTAN ni estaban alineados con la Unión Soviética. Y esto es posiblemente la solución. Era la solución previa a este desastre. Había que haber hecho desde el principio, había que haber tomado la decisión de neutralizar Ucrania, decirle, le vamos a dar todo lo que sea necesario para tornarlos prósperos y que se desarrollen, pero alianza militar no. Porque en realidad les hicieron creer que podía ser y le mojaron la oreja al oso ruso. Así que sí, lo que se llama finlandización, neutralización de Ucrania, es posiblemente el resultado inevitable. Debería haber sido el resultado anticipado para evitar lo que pasó. Bien. Cachi Peman pregunta, ¿cuál crees que es el escenario posguerra si se logra un acuerdo entre Ucrania y Rusia en el corto plazo, político y económico? Hoy es eso que estamos viendo. Ucrania se compromete con la neutralidad, es decir, no va a tener bases ni tropas extranjeras, ni se va a asociar a la OTAN, y Rusia se queda con lo que ya ganó, con Crimea, con el Donbass, que puede ser independiente, no hace falta anexarlo a Rusia, y con condiciones que le permitan garantizar la protección de los rusófonos dentro del territorio ucraniano. Así que es una derrota para Ucrania, pero sobreviviendo. Y Ucrania sobrevive con orgullo, porque van a decir, los rusos querían conquistarnos y no lo consiguieron. Rusia va a decir, ganamos, conseguimos nuestros objetivos, y la OTAN va a decir, esto era lo que decíamos del principio, Ucrania es un puente y no un muro, y está ahí para permitir la coexistencia, pero ganamos nosotros porque no le permitimos a Putin que se llevara lo que quería. Así que el resultado final hoy es el resultado que vemos. Hoy. La situación como está en el terreno es posiblemente la situación final. En el medio pueden pasar cosas, incluso cosas nucleares. Una pregunta importante también aquí, nos mandan por vía privada, es ¿qué función está cumpliendo la ONU? ¿Qué pasa con los organismos internacionales? No mucho. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, tuvo unas frases muy duras contra Rusia, contra la invasión, contra la violación de la integridad territorial y del derecho internacional, pero ni él ni el Papa fueron a Ucrania, que hubiera sido una movida importante, visitar Kiev. Sí lo hicieron 3 jefes de ejecutivo de la Unión Europea. Polonia, Eslovaquia y la República Checa visitaron hoy. Ucrania pusieron el cuerpo y dieron una señal, pero si lo hacen el Papa o el secretario general de la ONU, tendría más fuerza, que le pongan el cuero a la lucha por la paz. Marco Reynoso pregunta, ¿la dependencia de Alemania en relación al gas es una táctica de poder? ¿Ser dependiente es una táctica?
No. Les dio réditos electorales y presupuestarios. Electorales porque los alemanes querían salir de la energía nuclear. Tengan en cuenta que Francia es una potencia nuclear, el 50% de la electricidad francesa se produce en centrales nucleares. Alemania no tenía tanto, pero tenía mucho. Como hay un partido verde súper fuerte, es algo que en América Latina no llega, ni el miedo nuclear ni los partidos verdes. La demanda de cerrar las centrales llegó al gobierno. El gobierno respondió a la demanda pública cerrando las centrales, pero ¿cuál fue el trade-off? ¿Qué es lo que tuvieron que entregar a cambio de ganar esto? La dependencia del gas, y el gas venía de al lado, y al lado era Rusia. Ahora van a pagarlo en plata, van a pagar más cara la calefacción, y la calefacción es cara en Europa, muy cara. Creo que está vinculado a esto. ¿Es efectivo el bloqueo económico financiero sobre Rusia? ¿Es cierto que puede llegar al default? Es efectivo en el sentido de que existe. Sí, Rusia no tiene acceso al SWIFT, no puede hacer transacciones internacionales, 7 de los 9 principales bancos están vedados, Aeroflot no vuela más a ningún lado, no hay vuelos de otras compañías hacia o desde Rusia. En ese sentido es efectivo. En el sentido de funcionar y cumplir los objetivos, no, las sanciones no funcionan. Si las sanciones funcionasen, los regímenes de Corea del Norte, Irán y Venezuela habrían caído hace tiempo. Después de esta charla parece que todo se reduce a lo económico, pero por lo que leemos no es así. Sigue habiendo una lucha ideológica y Rusia busca dominar mientras Ucrania busca libertad. Si bien es una afirmación, ¿cuál es tu opinión acerca de esto de la lucha ideológica? Lo pregunta Pamela French. Bueno, será una linda pregunta y nosotros somos parte, porque somos occidentales y Ucrania en el ranking de democracias está mucho más alto que Rusia. Rusia de ninguna manera era una democracia y Ucrania, defectuosa, lo era. Pero el argumento de Rusia, no estoy diciendo que lo crea, el argumento de Rusia es que la democracia ucraniana estaba masacrando a sus ciudadanos rusos. De hecho, hoy, en el Tribunal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, concedió una cautelar a Ucrania contra Rusia, con el argumento de que el argumento ruso de la violación de los derechos humanos y el genocidio, Rusia dice genocidio, intervengo para frenar un genocidio. Ucrania le dice, no corresponde y no se estaba cometiendo. Pero ese es el argumento ruso. Los rusos no argumentan que van a entrar para matar a ucranianos, argumentan que van a entrar para evitar que sigan matando rusos los ucranianos. Ahora, si es ideológico o no, un poquito sí, un poquito no. Y si fuera ideológico, Estados Unidos no habría ido a buscar a Venezuela. Irene González hace una pregunta muy interesante aquí también, dice, ¿podrías profundizar qué consecuencias nucleares puede haber? Sí, pueden ser de dos tipos. La primera es la utilización de armas nucleares. Hay una guerra convencional en este momento, como la conocimos siempre, con ejércitos, con aviación, con barquitos, algunos. Y si las cosas no le van como piensa que le tiene que ir a Rusia, estaría en condiciones de tirar lo que se llama las bombas nucleares tácticas. Son las que se tiran en el campo de combate. Una bomba nuclear táctica mata un montón de gente y destruye un montón de cosas, pero ahí cerca de donde están los combates. Las estratégicas se tiran en las ciudades centrales y en el núcleo de poder del enemigo. Washington, por ejemplo. Rusia ya dijo que no descartaba la utilización de armas tácticas. Es decir, que si le complican las cosas a sus batallones, una bombucha la tiran. Ese es uno de los peligros. El segundo es un accidente nuclear. No un ataque, sino un accidente. Que se puede dar por dos razones. Porque se ataca una central nuclear, se ataca el núcleo y se fusiona y ¡pum! Chernóbil, o porque se cortan las líneas de abastecimiento eléctrico, por ejemplo. Las centrales nucleares permanentemente tienen que estar refrigerándose. Sin energía no se puede refrigerar, por lo tanto es el mismo resultado que si las atacara. Si se queda sin electricidad una central nuclear, se termina fundiendo el núcleo. Y esto, bueno, de nuevo, Chernóbil. Las dos cosas asustan. Uno espera que no se llegue a la guerra nuclear, pero nadie puede descartar un accidente nuclear, y ahí sí, hay un argentino notable, Rafael Grossi, no sé si oyeron hablar de él, es el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, que se está encargando de mediar en todo esto para controlar las salvaguardias y las garantías para que no haya accidentes nucleares. Andrés, ¿qué posibilidad hay de una sublevación del pueblo ruso, golpe de Estado a Putin? Lo pregunta Juan Manuel Martínez. Muy baja, por dos razones. Primero, porque hay insatisfacción popular en Rusia a nivel urbano. En las grandes ciudades hay clase media ilustrada que la sacaron de Netflix.
dejó de tener acceso a todo lo que tenía. Exagero con Netflix, pero no solamente. De repente no tienen más tarjeta de crédito, no tienen más McDonald's, no pueden ver más televisión, no pueden ver más noticieros, no tienen más internet. O esa gente está muy enojada y protesta. Esa gente es como los caceroleros argentinos, no como los piqueteros argentinos. Incomoda, pero difícilmente derriba un gobierno. Los que sí pueden derribar al gobierno son la Guardia Pretoriana, los núcleos de poder que rodean a Kremlin. Pero esos núcleos comen de la mano de Putin. No solamente fueron preparados por él, y él siempre se cuidó para evitar los golpes de palacio, sino que dependen de él. Él les corta el chorro y se quedan sin comida, sin alimento. Los mismos oligarcas rusos, a los que les están expropiando yates en todo el mundo, sí, pierden el yate, pero pierden el stock, pero mantienen el flujo. Si mantienen la lealtad a Putin, mañana se compran otro yate. Siguen dependiendo de él en todo, para lo económico y para la seguridad. Putin es un tipo que mata enemigos, con veneno, con dosis radiactivas, así que él está preparado para la eventualidad de que lo quieran derrocar y está bien prevenido. Ricardo Finocchiaro nos pregunta allí, ¿puede ser este episodio en que OTAN no responde un antecedente para que se produzca una escalada China-Taiwán? Sí y no, porque en realidad nadie hubiera esperado que la OTAN respondiese directamente. Las armas nucleares están hechas para no ser usadas. Tienen la función de disuasión, no de utilización. Ahora quedó claro que la OTAN defiende a sus 30 miembros y a nadie más que sus 30 miembros. Incluso cuando intervinieron en Afganistán fue porque habían atacado a Estados Unidos, las Torres Gemelas. Así que está claro que si China ataca a Taiwán, la OTAN no va a intervenir directamente. Pero China no quiere de Taiwán lo que Rusia quiere de Ucrania. No la quiere destruir. A China, Taiwán le sirve como está, rica y produciendo. Así que no tienen sentido para destruirla. El coste que está pagando Rusia para ganar Ucrania es destruir Ucrania, eso es lo que no le importa. A China sí le importa destruir Taiwán. Y ahora un detalle más, y esto es muy importante en términos jurídicos. Ucrania y Rusia son dos países reconocidos por las Naciones Unidas y reconocidos mutuamente hasta entonces. Es decir, hay una violación de la integridad soberana. Entre China y Taiwán no existe tal cosa, porque ni China ni Taiwán reconocen al otro, ni la misma institución internacional reconoce a las dos. No hay integridad violada. Tanto China como Taiwán alegan que hay una sola China, solo que dicen cada uno que es ella. En ese caso no habría violación de la ley internacional, como si la hay en este caso donde un país ataca a otro. Vinculada a esta pregunta, creo que también es pertinente la siguiente. ¿Cree usted, Andrés, que exista la posibilidad de que Putin sea juzgado en el futuro en un tribunal internacional como criminal de guerra? Es altamente improbable, porque eso significa que Rusia tiene que perder y que a Putin lo tienen que derrocar y después lo tienen que mandar al exterior. Y yo me imagino que, aún en el caso de que lo derrocaran, el futuro gobernante ruso no querría ver al ex gobernante ruso juzgado en el exterior. ¿Qué responsabilidad tiene el presidente Zelensky en la invasión, ya que de alguna u otra manera perdió la oportunidad de la solución diplomática? Juan y Bertolino. Bueno, es verdad que él no implementó los acuerdos de Minsk, es decir, darles autonomía a las regiones rusófonas del Donbass, y además le mojó la oreja al oso ruso, insistiendo con la pertenencia, con la membresía en la OTAN. Eso lo hizo. Pero una cosa es mojar la oreja y otra cosa es que te agarran a trompadas. Putin pega. Es decir, hay responsabilidad de Zelensky en el agravamiento de las tensiones, pero de ninguna manera se puede culpar a Zelensky por la violación de la ley internacional que comete Putin. ¿Realmente no hay internet hoy en Rusia o servicios sobre internet? Pregunta Rafa Ibáñez. Gran pregunta, no te lo puedo responder en detalle, posiblemente pase lo que pasa en China continental, donde hay acceso a internet, pero no a todas las cosas a las que estamos acostumbrados en internet, por ejemplo Google, Facebook, Twitter, etc. Solamente las cosas que el gobierno permite. Y lo que sí hay es un desarrollo de una red alternativa, Rusnet, lo que se llama, con lo que probablemente o posiblemente ellos pretendan sustituir completamente a internet. Aquí hay una pregunta de César Adolfo Ferrari. Habiendo sido Ucrania casi convencido por Occidente de que podía entrar en la Unión Europea y en la OTAN, lo cual indudablemente provocó a Rusia,
¿Crees que Rusia podría haber aceptado el ingreso de Ucrania a la Unión Europea a cambio de que nunca ingrese a la OTAN? Es lo que a mí me hubiera gustado proponer. Si alguien me hubiera preguntado a que le importara lo que yo pienso, esa es la propuesta que yo hubiera hecho. Renunciamos a la OTAN, nunca tendremos tropas extranjeras, no amenazamos militarmente a Rusia, pero queremos prosperidad. Vamos a candidatearnos a la Unión Europea. Y de hecho es lo que están haciendo ahora. Y la Unión Europea ya les dijo que es posible que abra un procedimiento rápido de candidatura, ojo, de candidatura, no de membresía. Porque la membresía requiere una sucesión de pasos complejísima y la unanimidad de los países miembros. Así que no va a pasar en ningún momento cercano, pero le pueden permitir que se haga candidato. Así que al final es esto lo que estamos consiguiendo, lo que tendríamos que haber ofrecido antes. OTAN no, Unión Europea sí. Andrés dice, ¿el ataque nuclear está descartado o en la cabeza de Putin todavía es posible? No, creo que nadie lo descarta. Putin amenaza explícitamente. Sabe cuáles son las consecuencias, que no se la van a perdonar. Pero yo no descartaría nada. Es altamente improbable, pero no es imposible. Andrés, ¿podrías profundizar más información acerca del rol de Argentina, sus potencialidades, sus debilidades en este conflicto, de cómo se está manejando la posición argentina? Bueno, justo una semana antes de que empiece el conflicto, el presidente se ofreció a hacer el orificio de entrada de Rusia en América Latina. A nadie le importa lo que haga Argentina. De hecho, después de eso, el canciller Cafiero tiene una posición en las Naciones Unidas que amerita el agradecimiento, la felicitación de Estados Unidos. Así que se puede decir, se puede hacer las declaraciones más burras y después darse vuelta en el aire y el mundo nos perdona porque le da lo mismo. No somos relevantes. ¿Qué plazos ves para una resolución del conflicto? Pregunta José Porta. Desde esta semana hasta indefinido. Esta semana, porque si se ponen de acuerdo en lo que dicen que están negociando, la cuestión estaría prácticamente resuelta. Indefinido, porque si no se ponen de acuerdo, Rusia puede montar una guerra permanente y Ucrania una resistencia permanente. La famosa guerra de guerrillas que terminó derrotando a Estados Unidos en Vietnam y a Rusia en Afganistán. Andrés, la gente que se está desplazando desde Ucrania a otros países, ¿se podría saber qué tipo de perfil son los que se van yendo? Sí, son cristianos blancos. Esto es muy importante porque puede parecer racista y lo es. Por eso son bien aceptados en Europa, inclusive por los países que tienen gobiernos ultraderechistas que hasta hace 2 días decían inmigración jamás. Este país está lleno, no manden más. Y ahora dicen, no, pero ucranianos sí. ¿Cómo no? Ucranianos. Si son europeos, son blancos y son cristianos. ¿Cómo no los vamos a aceptar? Esto por un lado es una bestialidad racista, por el otro habla de una identidad europea que finalmente se está consolidando. Es como si en Argentina hubiera migraciones internas. Viene un cordobés a Buenos Aires. A nadie se le ocurre pensar, ¿qué estás haciendo acá? No te corresponde. Te vamos a poner aduanas, te vamos a pedir pasaporte. En el fondo lo que están considerando es que hay una identidad europea que está por encima de incluso las organizaciones internacionales. ¿Podría realmente Rusia perder esta guerra o perder los objetivos que tenía para comenzarla? Pregunta Marcelo Yudica desde San Luis. Difícilmente sabremos en el corto plazo cuáles eran los objetivos. Lo podemos especular. Yo creo que los objetivos eran limitados, creo. No vi el librito de Putin, donde él dice tenemos que conseguir esto y no aquello. En todo caso, de lo que estoy seguro es de lo siguiente: nadie va a admitir que la perdió. Termine como termine esta guerra, y lo más probable es algún tipo de compromiso, de acuerdo en el medio, todos van a decir que ganaron, incluso Ucrania. ¿Qué consecuencias quedan a largo plazo, desde tu opinión, en el nivel geopolítico si el mapa queda como está hoy? Buenísimo. La unificación europea y occidental como hace tiempo no se veía. Yo les hablé al principio de la trivisión entre la mayor parte de los europeos que veía a Rusia como enemigo, Estados Unidos que veía a China como adversario y Alemania que veía a todos como socios. Ahora están todos de acuerdo. Rusia es el enemigo. Oscar Preman pregunta, Putin está empezando a preocuparse por su eventual pérdida de popularidad si se extiende el conflicto.
¿Eso puede influir en un pronto acuerdo si con él mismo salva la cara? Salvar la cara es muy importante por el relato de esta narrativa victoriosa que él va a tejer. Y el peso de la opinión pública es importante, pero no por cómo voten, sino por los disturbios y las protestas que puede haber si falta comida. Pero justamente con el apoyo de China es improbable que falte comida. China, la India, otros cuantos por ahí. Por eso no necesita asistencia militar Putin. Necesita sobre todo que le garanticen que no va a haber hambrunas en Rusia. Porque eso es lo que lo podría desestabilizar. ¿Cómo calificarías políticamente a Rusia? Pregunta Sergio Novesiuk. Buena pregunta, Sergio. Hasta hace poco tiempo se podría decir que era un autoritarismo competitivo. ¿Qué es un autoritarismo competitivo? No es una democracia, pero hay elecciones. No es un sistema totalitario, porque hay márgenes, hay esferas de autonomía y de libertad individual, y hay posibilidad de expresar y sacar el vapor, por lo menos. Ahora se está tornando cada vez más autoritario, e incluso totalitario, porque hay un control total de los medios del Estado, y por lo tanto las fuentes de información alternativas no existen. Es decir, hasta hace poco era un autoritarismo competitivo, China es mucho peor, no hay competencia, ahora está dejando de ser competitivo. Bien, vamos a las últimas dos preguntas. ¿Hubo algún contacto con Angela Merkel por parte de la Unión Europea como una especie de mediadora? Cuento con un papel que cumplió, teniendo en cuenta el papel que cumplió en los últimos 10 años. Se comentó la posibilidad, no sé si es verdad. Yo tiendo a pensar que el único mediador con capacidad de influir en la decisión de Rusia es China. Entonces, no va a funcionar acá un buen diplomático que venga y los haga poner de acuerdo, porque acá no están disputando porque se llevan mal personalmente. Acá tienen intereses en conflicto y necesitan garantías de que esos intereses serán respetados. China es el único país que puede ofrecer esas garantías, porque tiene poder para hacerlo. Hay una pregunta aquí. Esta crisis parece haber dejado en evidencia que Occidente carece de estrategas de alto vuelo, entre comillas, al estilo de Kissinger, Churchill. ¿Ves algún líder actual o potencial que podría llenar ese vacío? Miren, yo creo que los demócratas, que es el partido con el cual me identifico en Estados Unidos, suele tener pésima política exterior. Pero Biden, esta vez, la pegó. Biden, que hizo una retirada vergonzosa de Afganistán, hace mucho tiempo que viene diciendo, con servicios de inteligencia que por una vez funcionaron, que Putin va a invadir. Los servicios de inteligencia británicos y americanos sabían que Putin iba a invadir, y lo decían y no les creíamos. Acá en Europa continental no les creían. Los servicios de Francia decían, no, nadie quiere la guerra, a nadie le conviene la guerra. Yo sigo pensando que a nadie le conviene la guerra, sigo pensando que Putin se va a perjudicar, pero por alguna razón Putin piensa diferente, y es el que toma las decisiones. Y Estados Unidos lo sabía. No voy a decir que Biden es Churchill, pero hoy está demostrando una visión y un liderazgo que no hubiéramos pensado que tenía. El problema es que lo van a arrasar en las elecciones intermedias. Y entonces va a quedar muy debilitado para cumplir algún papel de liderazgo global. Bien. Vamos a la última y después a tu conclusión, porque sé que vamos a tener problemas con el tema de los horarios allí. Si se logra pronto un acuerdo de paz, ¿automáticamente se levantarían las sanciones económicas o estas se van a quedar por largo tiempo como castigo del mundo occidental hacia Rusia? Bueno, es otra linda pregunta. Es probable que el acuerdo incluyan el levantamiento de las sanciones. Pero hay sanciones que se levantan y las cosas vuelven a estar como antes. El SWIFT, por ejemplo. El hecho de que Rusia pueda comerciar o no con el sistema bancario internacional. Pero hay cosas que aunque levanten las sanciones no vuelven al punto anterior. Si te dejaron de comprar gas y hicieron un contrato con otro proveedor, no te van a volver a comprar gas a vos, aunque no sigas sancionado. Entonces sí, es probable que levanten las sanciones, pero los resultados de las sanciones, el impacto de las sanciones se va a mantener en muchos casos. Bien. La última y tu conclusión. ¿Por qué India apoya tanto a Rusia y se despega de Occidente de este modo? Esa es una de las sorpresas más dolorosas para Occidente, porque Estados Unidos estaba constituyendo lo que se llama el Quad, el cuarteto estratégico en el Indo-Pacífico para contrarrestar a China. Japón, Australia, la India y Estados Unidos, todos juntos, contra China. Es decir, que Estados Unidos ya había seducido a India y la había sacado del núcleo de los estados mal comportados. Y ahora,
por razones geopolíticas que me exceden, o por razones de afinidad de régimen, porque son todos líderes fuertes en regímenes autoritarios competitivos, quedaron pegados de ese lado, y bastante contentos están. En el fondo puede haber algún resentimiento antioccidental, también, pero en general estos países miran a largo plazo y más allá del resentimiento se manejan por los intereses. Así que quizás lo que están haciendo es evaluando que el peso del mundo está cambiando hacia afuera de Occidente. Andrés, como siempre, agradecerte, y bueno, los últimos minutos, lo que quieras aportar más, lo que quieras decir para cerrar y concluir. No, les agradezco mucho la invitación, es un placer hablar de estos temas. Lo que quiero resaltar es lo que hablamos hace un ratito, que el mundo que se está constituyendo no es producto de esta guerra, pero esta guerra lo dejó al descubierto, y es un mundo en el que Occidente es cada vez más periférico. No somos todavía periferia, pero vamos camino a hacerlo. Y tenemos que prepararnos para eso. En general los países, las grandes potencias sobre todo, nunca se preparan para ser segundos. Se preparan, y eso lo dicen los planes estratégicos, para no dejar de ser primeros. Los planes estratégicos de Estados Unidos dicen, nuestro objetivo es preservar la supremacía militar, tecnológica, bla, bla, bla. Imposible. En algún momento la van a perder por peso demográfico. Bueno, Estados Unidos tiene que acostumbrarse a ser segundo y crear el mejor mundo posible en el que el segundo sea feliz. Y Argentina, si tuviera algún poder de influencia en el mundo, tendría que hacer algo parecido. Generar las condiciones en las cuales un país como el nuestro, periférico, vulnerable y dependiente, puede no sufrir lo que está sufriendo hoy Ucrania. Andrés, como siempre... Pensar en ser potencia no funciona para nosotros. Andrés, como siempre, un placer siempre estar contigo. Te esperamos en mayo, sabemos que en mayo vas a estar por Argentina, te esperamos en Córdoba y seguramente vamos a hacer alguna actividad para que podamos seguir aprendiendo en el compromiso que tiene Comunidad Empresaria Córdoba en seguir desarrollando ciudadanía empresaria.